Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, encubrir odio y difamar, no es la solución. En ninguna manera. Vivimos en un mundo, amigos, donde la gente dice, tú me haces 2, yo te hago 4. Y hay una reciprocidad en términos de hacerse mal, de pagar con la misma moneda a los demás, de tal forma pues que el incremento, la multiplicación de problemas entre nosotros los humanos es enorme. Vivimos prácticamente, amigos, en una jungla donde todo mundo está cazando al contrario, y esto ha hecho de la vida humana algo terriblemente aflictivo, terriblemente triste. Pues la propuesta es esta: encubrir odio en tu corazón y difamar, al contrario, al adversario, al enemigo, nunca es la solución. El libro de Proverbios capítulo 10 y versículo 18 dice sobre este tema: encubrir el odio te hace un mentiroso, difamar a otros te hace un necio. Como ven, no hay sabiduría entonces en esta clase de actuación. Solo te convierte en un necio y en un mentiroso. Hay otras maneras de luchar en esta vida, de afrontar las adversidades, las disputas, las contiendas, que por supuesto siempre las hay y siempre las habrán. Sin embargo, aquí se está descartando por parte de la palabra de Dios. No es, amigos, de parte de quien les habla. Es la palabra de Dios que nos dice que es una necedad y que es algo que no tiene ningún provecho. Así es que ahí está. Sin embargo, aunque es descartado por la palabra, hago esta pregunta para que trabajemos con ella. Pues si encubrir odio y difamar no es la solución, ¿cuál es la solución entonces? Es la pregunta. Porque aunque tú decidas, bueno, no voy a encubrir odio, no voy a devolver mal por mal, pero aún así el adversario ahí está, lanzándote piedras, intrigando en contra tuya, tratando de hacerte mal, criticándote, haciendo correr chismes y rumores que te perjudiquen. Entonces, si aquello no es la solución, si ir guardando ese odio contra la persona o comenzar, me difama, pues yo también le difamaré. Si nada de esto es solución, ¿cuál será entonces la solución? Bueno, vamos precisamente a responder a esa interrogante. ¿Cuál es la solución entonces? Lo primero, dejar pasar la ofensa. Así como lo escuchas. Dejar pasar la ofensa. 2 no chocan si uno de ellos no quiere. Así de simple es. Entonces, que sea problema de esa persona, que no sea problema tuyo. Ya me ha tocado en alguna ocasión decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Nada, no estoy en la mente de esa persona, no estoy en su voluntad. Como me quiera o pueda ver, ¿qué puedo hacer yo al respecto? Nada. Yo tengo que seguir con mi vida, tratar, por supuesto, uno de actuar con buena conciencia, no justificar algo que esté malo, por supuesto, pero buena conciencia, es decir, que sea problema de la otra persona, y entonces voy a dejar pasar la ofensa, como es el consejo. Dejar pasar la ofensa es, de alguna manera, volverte un tanto impermeable a todas esas que serían ataques en tu contra. Y volverse impermeable no es adoptar una actitud de cinismo.
La persona cínica se ríe de sus propios pecados y hace chistes de lo más serio y sagrado. No hablamos de cinismo, simplemente estamos hablando de que tú vas a dejar pasar la ofensa. Estás consciente que no le has hecho ningún daño a esa persona, que esta es una enemistad gratuita que te has conseguido de alguna manera, pero vas a dejar pasar la ofensa. Y la mejor manera, amigos, de dejar pasar la ofensa es en oración, diciéndole: Padre, yo perdono toda ofensa, todo esto que se hace o dice en mi contra, Señor, yo lo perdono en el nombre de Jesús. Eso es lo primero entonces. ¿Cuál es la solución entonces? Si no es encubrir odio o difamar a la otra persona que te adversa, ¿cuál será? En segundo término es perdonar la ofensa. Dejar pasar la ofensa, que es lo primero, es la actitud básica, pero perdonar es la parte ya concreta de esa actitud. Si la dejas pasar, entonces puedes perdonar. El perdón es una condonación de deuda, básicamente. Cuando tú perdonas a alguien, lo que estás haciendo es diciendo: bueno, ¿sabes qué? Ya no me debes. Me debes, pero te condono. Es una condonación, significa que se puede perdonar a la otra persona aunque no se haya arrepentido. Atención a esto, se puede perdonar a la persona ofensora sin que se haya arrepentido. Que ese es el problema de muchos. Dicen: no, pero ¿y cómo le voy a perdonar si no se ve que se arrepiente para nada? No muestra ninguna evidencia de estar arrepentida. No es que el perdón no es a cambio del arrepentimiento. Eso con Dios sí. Yo me arrepiento de mis errores y Dios me perdona, pero entre nosotros los humanos no tiene que mediar arrepentimiento de esta persona, sino que tú le perdonas para liberar tu corazón, para tú ya no estar bajo esa influencia de la falta de perdón, porque la falta de perdón produce amargura. Mira lo que hemos leído: encubrir odio. El odio queda guardado, pero el problema del odio cuando se guarda es que es una combinación de odio, malestar, dolor también, y eso se va convirtiendo en amargura y al final te enfermas por dentro. Así es que ve capitalizando todos estos consejos. Lo primero es dejar pasar la ofensa y en segundo lugar ponerle ese sello en Dios, el sello del perdón. ¿Y por qué podemos perdonar? Porque hemos sido perdonados y por gracia, de gracia recibimos, de gracia demos nosotros también. Eso en segundo término. En tercer lugar, ¿cuál es la solución? Si no es encubrir odio, si no es difamar al enemigo, ¿qué será la solución? Pues en tercer lugar, olvidar la ofensa. Olvidar la ofensa. Lo primero, dejar pasar la ofensa. Lo segundo, perdonar la ofensa. Y ahora, olvidar la ofensa. Evidentemente no te estoy diciendo que vamos a hacernos un lavado de cerebro y aquello ya no va a estar registrado más en nuestros pensamientos, en nuestros recuerdos. Por supuesto que no. Cuando se menciona olvidar la ofensa, lo que se pretende decir con eso es ya no estar obsesionado con el tema, ya no estar piensa en lo mismo. Tú lo sacas de tus pensamientos, porque además no es justo. Imagínate, esa persona te adversa, esa persona te ha hecho alguna clase de mal, y encima se entronizó y se enraizó en tu mente. Hombre, te está controlando. Cuando tú sigues pensando en alguien y sigues pensando en alguien y sigues pensando en alguien, lo único que estás admitiendo con eso es que esa persona te controla a distancia. Tiene un mando de control remoto y así está controlándote todo el tiempo. No te permitas eso. Ni le permitas eso a esa persona, no le des tal crédito a esa persona como para estarte controlando en tu mente. Entonces necesitas no solo pasar por alto la ofensa, no solo perdonar la ofensa, pero necesitas también olvidar la ofensa. Como dice Pablo, ciertamente olvidando lo que queda atrás. Entonces hay un momento que es tan efectivo esto que
te pasa así ligeramente el recuerdo, el rostro de esa persona, y así como va se viene, cada vez te sientes menos comprometido en tus sentimientos y emociones con lo que esa persona te haya hecho. ¿Te das cuenta? Entonces, toda esta es la dinámica de cómo uno espiritualmente resuelve diferencias con otras personas, enemistades que a veces las tenemos no porque así lo quisiéramos, contiendas, luchas, disensiones. Entonces es la manera como tú estás como haciendo una limpieza interior y no dejando quedarte atrapado, no permitirte quedar atrapado en esas secuencias de la vida. Olvidar entonces la ofensa. Y en cuarto lugar, ¿cuál es la solución si no es encubrir odio, si no es difamar al adversario? ¿Cuál será? Es cubrir con misericordia la ofensa. Dice la palabra de Dios que la misericordia cubrirá multitud de pecados. Así lo dice literalmente. Cubrirá multitud de pecados. Significa que a nuestro peor enemigo podemos poner sobre él, en términos de nuestra actitud, un manto de misericordia. Y yo pregunto, amigos, lo que nosotros hemos recibido de Dios, perdón, nueva vida, vida eterna, nueva oportunidad, ¿no es por misericordia? Entonces, mire qué chocante resulta para Dios, que Él nos extiende su misericordia y nosotros no podemos extendérsela a alguien más. Hay una parábola en la Biblia. Dice que un hombre le debía mucho dinero al señor ahí, al rey. Y entonces este señor, puesto en autoridad, al no poderle pagar a este hombre, mandó que los vendieran como esclavos a él y a toda su familia, para poder recibir algo a cambio de la deuda. Este hombre le rogó, le dijo, dame oportunidad, yo te lo pagaré todo. Y este señor fue movido a misericordia y le perdonó la deuda y lo dejó ir. Pero a quien se le perdonó la deuda, a quien se le condonó y se le extendió libertad a él y a su familia, que iban a ser vendidos como esclavos para pagar esa deuda, encuentra a otro que le debe una miseria en comparación de lo que él debía. Y aunque era poco lo que le debía, lo ahogaba, dice la Biblia, literalmente dice que lo ahogaba diciéndole, págame lo que me debes. Aquel le rogaba y le diciendo, ten paciencia conmigo, te pagaré en algún momento. Y no quiso y lo echó a la cárcel. Entonces vinieron los que estaban observando la situación y conocían de dónde venía esto otro, y fueron a su señor y le dijeron, a este que tú le perdonaste, allá metió a otro a la cárcel, porque no le pudo pagar. Entonces el Señor mandó aplicar un castigo. ¿Saben? Así resultará, porque la gracia que extendamos será gracia que recibiremos. La misericordia que extendamos será misericordia que recibiremos cuando así lo necesitemos. Pero toda falta de clemencia, toda falta de misericordia con que actuemos con los demás, eso nos volverá en un efecto de retorno. Lo dice la palabra de Dios, que con la medida con que medimos a otros, con esa misma medida seremos medidos. Y esa parábola que les relaté de la falta de misericordia, básicamente está en el contexto de la necesidad de perdonar. Y que si nosotros no perdonamos, entonces Dios tampoco, Él se negará a perdonarnos. Podemos ser creyentes, podemos autodenominarnos cristianos, pero eso es lo que tendremos según la Biblia. Entonces dije que habrá que cubrir con misericordia la ofensa. Vuelvo al texto bíblico de inicio, Proverbios capítulo 10 y verso 18. Encubrir el odio te hace un mentiroso, difamar a otros te hace un necio. O sea que eso está descalificado por parte de Dios. No es solución ante disputas, ante las contiendas, ante las enemistades que siempre surgen en la vida de todo ser humano. Pero si eso no es la solución, ¿cuál es la solución entonces? Ese fue
nuestra pregunta con la cual trabajamos a lo largo del programa. Y como soluciones bíblicas todas son 4. 1. Dejar pasar la ofensa. ¿Es bíblico dejar pasar la ofensa? Por supuesto que sí. Número 2. Perdonar la ofensa. Si hay algo que no admite discusión, es el tema del perdón en la Biblia. Número 3. ¿Qué más es la solución? Olvidar la ofensa. Olvidar, no puedes perdonar y seguir con eso en tu cabeza y en tu corazón, porque significará no haber perdonado. Y número 4, ¿qué más es la solución? Cubrir con misericordia la ofensa. Entonces, no es devolviendo mal por mal, no es devolviendo chisme por chisme, no es devolviendo maldición por maldición, no es devolviendo la pedrada. Es de esta manera, dejando pasar la ofensa, perdonando la ofensa, olvidando la ofensa y cubriendo con misericordia la ofensa. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Encubrir odio y difamar no es la solución. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.